Continuamos con las reseñas en video de películas que se estrenaron ya hace unas cuantas semanas en cines, pero que hasta hoy tuve la oportunidad de por fin platicar sobre ella. En esta ocasión estamos aquí reunidos para hablar de Maligno, la más reciente película del director James Wan, director de sagas como Saw o El Juego del Miedo, Insidious e incluso de grandes blockbusters como Aquaman y como también la saga del Conjuro. Hoy regresa al cine de terror, cine de comedia, cine de giallo. Vamos a estar hablando más a fondo de esta película en este video. Maligno cuenta la historia de Madison, una mujer que comienza a tener visiones de personas asesinadas, pero poco a poco comenzará a darse cuenta de que los eventos están sucediendo en la vida real. Esta película me parece pero tan interesante de analizar que incluso antes de verla yo ya había leído ahí algunas opiniones generales, y es una película que mantuvo dividida a la audiencia, no solamente a la audiencia como público general, sino también a la crítica especializada. ¿Por qué? Porque no estamos ante una película de terror común y corriente, no estamos ante las películas de terror que el propio James Wan ya nos había traído, como bien les mencioné al principio de este video, con sagas como El Juego del Miedo o como la propia Conjuro. Es decir, no estamos ante una película de terror que se tome en serio a sí misma, sino que estamos ante una película sí de terror, pero que utiliza diferentes elementos y diferentes estilos del género para poder moldear y hacer una especie de Frankenstein original o creativo de lo que la mente de James Wan tiene para ofrecer. Me explico. Seguramente no es la primera reseña o la primera opinión que ven o leen de Maligno, entonces probablemente sonaría un poco redundante, pero para aquellas personas que no, los pongo en contexto. Se ha hablado mucho de que esta película bebe del giallo. ¿Qué es el giallo? El giallo es un género o un subgénero del terror. Es el terror italiano, este terror que por ejemplo el cineasta mayor exponente, considero yo, fue o sigue siendo, Dario Argento, un cineasta que utiliza mucho este género del terror italiano, en el cual los asesinatos son muy estilizados, hay actuaciones muy sobreactuadas, hay incluso momentos donde la película no parece tanto de terror, sino una película más de crimen, una película más de detectives, y sobre todo, una pizca muy importante, las películas al grabarse entre Italia, España y distintas regiones, había ahí doblajes súper mal hechos. De verdad, los actores están moviendo los labios de una manera en un idioma, y el doblaje o las voces que estamos escuchando en la película son de otro idioma, son italianos, pero los actores no están hablando italiano. Ahí a veces están hablando en inglés, a veces están hablando en francés, en lo que tú quieras, pero no están hablando italiano. Eso es el giallo, es un género o un estilo de terror que tal vez no es para todo público, no porque sea difícil de comprender, no porque sea complejo, sino porque simplemente es un género que a veces no se toma en serio a sí mismo, y a veces ves una película de giallo y más que asustarte, más que darte suspenso, te da un poco de gracia, un poco de risa tal vez. No sé si sea como tal el objetivo del giallo, pero sí es el objetivo de James Wan con Maligno. James Wan agarró elementos de muchísimos estilos de terror, no solamente del giallo, sino también agarró elementos que él ya había utilizado previamente en su cine, elementos del cine de terror gore como Saw, elementos del cine de terror fantasioso como Insidious, y también de religión tal vez, o de posesiones como la propia Conjuro. Los mete a una licuadora, revuelve completamente una película con todos estos ingredientes y estilos del género, y le sale Maligno, una obra que será odiada por muchos, ya está siendo odiada por muchos, y será amada por otros, como yo, por ejemplo. Maligno es una película que disfruté desde el principio hasta el final, pero creo que es muy importante que conozcan el contexto de lo que James Wan está intentando hacer con Maligno, porque seguramente ustedes entrarán a ver esta película y dirán: ah, James Wan, el director del Conjuro, vamos a tener
otra película de terror con sustos y todos estos elementos que caracteriza esta saga de cine. No, esto es lo más creativo, considero yo. No sé si lo más creativo o lo más original, pero recientemente sí es de lo mejor que yo he visto en cuanto a cine de terror distinto al que acostumbramos a ver año con año. Y creo yo que James Wan logra, casi diría a la perfección, emular distintos estilos del género de terror, sobre todo del giallo, para hacer momentos que parecen parodia. La película no es perfecta, por supuesto que tiene errores, podríamos considerar, pero en mi opinión son errores, de verdad. Creo yo que no son errores, sino son cosas completamente a propósito por parte de James Wan, porque al final de cuentas eso es Maligno, una película imperfecta, pero que no necesita ser perfecta y tampoco tiene la intención de serlo. Estamos hablando de una película que cuando Madison le dice a su hermana, pequeño spoiler, nada verdaderamente arruinador de sorpresas, Madison le dice a su hermana, no me acuerdo del nombre, pero le dice, hermana, soy adoptada. Y hay un tremendo zoom a la cara de la hermana con música que pareciera que te acaban de decir que tu hermano murió. Es algo que si no estás en el contexto lo vas a ver y vas a decir, ¿qué carajos estoy viendo? Y es eso estamos viendo en Maligno. Una parodia, una simulación, una mezcla de distintos elementos y distintos recursos para generar distintas emociones en el espectador. Por supuesto que tenemos también terror y también tenemos acción, y considero yo que lo mejor de la película es su tercer acto, cuando ya la película dice soy lo que soy y vamos a dejarnos ir completamente. El plot twist yo no me lo esperaba y me pareció brillante, me pareció muy original. Al momento parece que estamos viendo una película blockbuster tipo Marvel por las escenas de acción que estamos teniendo. Por eso también digo que Maligno bebe mucho de Aquaman, también dirigida por el propio James Wan. Entonces yo siento que Maligno es eso, Maligno es un producto distinto a lo que estamos acostumbrados y que no es necesario conocer o haber visto películas de giallo para entenderle, porque no es una película compleja ni nada por el estilo, pero sí tal vez si has visto este estilo de terror y si eres fan de películas como Suspiria, me refiero a la original que es giallo, la de Luca Guadagnino no es giallo, es una película hollywoodense. Si has visto estas películas, Profondo Rosso, Suspiria del propio Dario Argento, ahí sí considero que vas a disfrutar muchísimo más la película. Vas a captar referencias, vas a decir, ah caray, hacía tiempo que no veía una película de esta manera. Y por eso yo disfruté muchísimo Maligno y por eso también entiendo las personas que tal vez no la disfrutaron tanto, porque no es una película que esté aquí para agradar a la mayoría. Es una película que está aquí para, de cierta manera, incomodar, de cierta manera hacer reír y también, ¿por qué no?, de cierta manera hacer temblar de susto al espectador. Pero bueno, damas y caballeros, esa es mi opinión sobre Maligno, una película que de verdad disfruté muchísimo y espero que ustedes también lo hayan hecho. Pero si no fue el caso, también pueden dejarme sus opiniones abajo en los comentarios. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.